¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué sentimos que algo o alguien nos ve o nos persigue? Es curioso, ya que muchas veces hay presencias entre nosotros que no podemos ver, pero sí sentir como si estuvieran aquí. Así que recuerden, cuando sientan esa sensación, no lo tomen a la ligera. Posiblemente alguien en verdad los esté observando desde una ventana, una esquina oscura o a los pies de nuestra cama. Pero bueno, saludos noctámbulas y noctámbulos. Estamos en un nuevo capítulo de Cuéntame tus miedos. Espero que estén teniendo una excelente noche. Los saluda su amigo Siniestro. Y estos días sí que se prestan para meterse por la noche a la cama y escuchar a oscuras unos cuantos relatos de terror. Así que vayan a ponerse cómodos, que estamos por entrar a la hora siniestra y sombría del día. Vayan por algo de tomar o comer y disfruten del siguiente video. Por el momento los dejo con Sombra. Mi esposo. Estos días lluviosos me han recordado algo que viví hace unos años. Eran casi las 9 de la noche. Mi esposo aún no llegaba del trabajo y estaba lloviendo algo fuerte. Se escuchó que tocaron la puerta. Pensé que era mi esposo. Siempre olvidaba sus llaves. Ese día el perro no ladró. Confirmé que se trataba de él. Estaba segura porque si era otra persona, mi perro ladraba y hasta mordía. Abrí la puerta y le dije: «Pasa, mi amor». Cuando me di cuenta que no había nadie, se me hizo extraño. Revisé los alrededores y no vi a nadie. Cerré la puerta y vi marcas de zapatos en la entrada. Me quedé pensando, pero recordé que había salido y tal vez fui yo quien dejó esas pisadas. Cerré la puerta y seguí preparando la comida. De repente, escuché que mi esposo me gritó: «Voy a bañarme, bajo y comemos». Por inercia le dije: «Está bien, amor», pero recordé que no lo había visto entrar, y él siempre me daba el beso de bienvenida. Mientras hacía la comida, pensaba y pensaba, ¿cómo era posible que no lo hubiera visto? Pero se escuchaba su silbido típico cuando se bañaba. En ese momento sonó el teléfono. Contesté y era la policía. Algo grave había ocurrido a mi esposo. Había perdido la vida en un accidente automovilístico. Los platos se cayeron de mi mano. Volteé con dirección al baño y caminé lentamente. Abrí la puerta y estaba la luz encendida, pero no había nadie. Corrí hacia nuestro cuarto y tampoco lo vi. El policía por teléfono me preguntaba si estaba bien, y fue cuando comencé a llorar. Mi adorado esposo no estaba, pero lo escuché entrar. El perro no ladró, y hasta lo escuché silbar. No podía ser que estuviera sin vida. Fui a la morgue y reconocí el cuerpo de mi esposo. Lo abracé, y entonces entendí que ya después de perder la vida, regresó a mi lado. Lamentos. El escuchar lamentos siempre es relacionado con la Llorona, pero este espectro no es el único con un lamento aterrador. Se dice que pueden ser seres de algún lugar atrayendo a su presa. Imagina que tal vez quiera que salgas de casa. Hace 2 años, durante la pandemia en 2020, acompañaba a mi mamá a su trabajo. Las calles eran más solas de lo normal, porque casi nadie salía de su hogar. Mis hermanos nos acompañaban y después de ir a dejar a mi mamá, nos regresábamos. En una noche algo nublada, le pedimos a mi mamá si nos dejaba hacer una tipo pijamada. Irían solo mis hermanos, unos primos y un amigo. Veríamos películas hasta amanecer. Era algo tranquilo. Mi mamá aceptó y llamamos a mis primos y amigos. Alrededor de las 9 de la noche llegaron todos. Cenamos y preparamos palomitas, cuando escuché por la ventana un lamento. Parecía de una mujer. Duró alrededor de 1 minuto. Mis hermanos, quienes estaban conmigo, les pregunté: ¿escucharon? Ellos dijeron: ¿qué cosa? Les dije que se escuchaba un lamento, pero ellos no escucharon nada. Además me dijeron: somos de los últimos del barrio, después ya está el monte, donde nadie vive.
no empieces a espantarnos. Y siguieron preparando la botana. Pasaron unos 10 minutos y volví a escuchar el lamento, pero más cerca. Les dije, escuchen, el lamento. Todo quedó en total silencio en la cocina y nadie lo escuchaba. Pasaron otros minutos y se volvió a escuchar el lamento, más fuerte. Lo más raro era que el lamento se escuchaba como si quien lo emitiera no respirara o contuviera mucho aire. Por fin todos los demás escucharon y se nos enchinó la piel. Todos fuimos a ver por la ventana, a ver si se veía algo, pero nada. Cada vez se escuchaba más fuerte el lamento. Fuimos a la sala y no terminaba el lamento. Después de unos minutos se fue alejando el sonido. No podíamos creer que alguien hiciera un lamento tan largo. Ese día ya no vimos películas de terror. Al día siguiente preguntamos acerca del lamento, pero nadie de los vecinos lo había escuchado, hasta que le pregunté a una anciana que vivía en la última casa del barrio. Ella me respondió, yo he escuchado ese lamento. Unos creen que es un espíritu del bosque, otros dicen que es el diablo quien grita para atraer a alguien que salga de su casa y así poder llevárselo. Si vuelves a escucharlo, solo enciérrate bien en tu casa, porque si ya lo escuchaste, cada vez que baje, lo escucharás, hasta que salgas y tal vez ya no regreses. Las palabras de la anciana helaron mi piel. Fui yo el primero en escucharla, pero después también la escucharon mis hermanos y mis primos también la escucharon. Recordé esta historia porque hace unos días del cerro bajó nuevamente ese lamento. Hay algo en mi habitación. Les contaré un poco de lo que me pasa. Todo empieza cuando yo tenía unos 11 años. Me acuerdo que era de madrugada y yo no podía dormir, así que bajé a la cocina por un poco de agua, dejando la puerta de mi cuarto completamente cerrada, y al momento de volver estaba abierta. Yo recordaba que estaba cerrada, pero pensé que ya estaba alucinando por el sueño. Me acosté y me dormí. Desde ese día pasan cosas muy raras en mi cuarto. Cuando voy a dormir, tengo que hacerlo con audífonos para no escuchar cómo susurran mi nombre o golpean mis cajones. Algunas veces hasta mueven de lugar mis cosas, pero nunca hice nada, ya que no soy creyente de lo paranormal, aunque me gusta este tipo de temas. Pero me está empezando a asustar de verdad, ya que hace 3 días estaba dormido y vi que alguien o algo se subió a mi cama y se acostó conmigo. Me observó toda la noche. Me acuerdo que no hice nada porque pensé que era mi hermano mayor, puesto que la figura era más grande que yo. Al otro día fui con él y le pregunté, ¿ayer te fuiste a dormir conmigo? Y su contestación fue que no. Me sentí nervioso después de eso. Ayer fui a casa de una amiga y regresé hasta las 9 de la noche. Cuando regresé, estaba sola la casa, a excepción de mis hermanos, los cuales estaban abajo. Iba a subir, pero me dijeron que no lo hiciera. La verdad me asusté mucho y me empezaron a platicar qué pasó. Me dijeron que mi hermano menor había visto que algo se asomaba de mi cuarto. Él se espantó, cerrando con seguro la puerta de su cuarto y con el tiempo quedándose dormido. A los 20 minutos de sueño más o menos, sintió como una mano helada le tocaba la espalda. Él se levantó rápido, le contó a mi hermano y se bajaron a la sala para no estar en los cuartos. Yo pensé que ellos me querían asustar, ya que como no soy asustadizo, tienen la esperanza de asustarme algún día. Les dije, no me están espantando, e intenté subir. Ellos me volvieron a detener, diciéndome que mejor vayamos los 3. Subimos y nada. Todos nos metimos al cuarto de mi hermano mayor y nos pusimos a platicar sobre lo que pasó. Y les dije que en mi cuarto no pasaba nada, aunque sé que sí pasaba algo. Me lo estaba tomando con mucha calma, hasta que mi hermano, el más pequeño, me comentó algo bastante raro. No sé si tenga algún tipo de narcolepsia o somnolencia, pero repentinamente me quedo dormido en cualquier lugar, así que era normal que me durmiera en el piso de mi cuarto. Casi siempre dormí enfrente de mi cama.
Mi hermano me dijo que cuando yo estaba dormido, me veía que yo abría la puerta y la cerraba durante cortos periodos de tiempo. Mi cuarto está enfrente del baño, así que podía ver mi puerta por el espejo de este. Me contó que una vez se quedó viendo al espejo, viendo cómo mi puerta se abría y se cerraba. Después de un tiempo, se quedó abierta. Él se asomó para ver qué hacía, diciéndome que veía un rostro blanco por debajo de mi cama, que me observaba al dormir. Él veía cómo pestañeaba y movía la cabeza. Él me gritó: «¡Despierta, despierta!», y lo hice. Pero mi hermano dijo que en cuanto desperté, la figura se fue, escondiéndose en lo más oscuro de mi cuarto. El día de hoy mi mamá firmó unos documentos para una nueva casa. Pronto nos mudaremos, y espero que esa cosa no venga con nosotros. El calabozo. Muchas son las historias que había escuchado de esta casa en el centro de la ciudad. Era una casa de estilo colonial que tenía una historia aterradora en su pasado. Se decía que un rico de la época, quien la habitaba, tenía un pequeño calabozo en lo más bajo de su casa, en donde tenía encerrada a una mujer y que la esclavizaba, y que después de un tiempo y de la tortura, esta mujer murió y su cuerpo no fue encontrado sino hasta casi 100 años después del suceso, por los nuevos propietarios de la casa, quienes también la abandonaron por los sucesos paranormales que ocurrían dentro de ella. Nos habíamos dispuesto a pasar la noche ahí. El plan era introducirnos por una ventana exterior que daba a una calle poco transitada, ya que queríamos ver nosotros mismos los sucesos que allí ocurrían. Fuimos mi amiga, su novio y yo, cada uno con la mente abierta para poder ver qué nos podíamos encontrar ahí. Cuando entramos, la casa se veía casi en ruinas. He de decir que olía muy desagradable y que la luz casi no entraba por las ventanas. Empezaron a pasar las horas. Mis amigos y yo empezamos a contar historias de terror, cuando de pronto comenzamos a escuchar voces, cosa que nos pareció un tanto inquietante. Nos decidimos a explorar la casa, hasta que llegamos al famoso calabozo de la casa. Sin duda, la vibra era muy aterradora. Todo era muy desolador y lleno de polvo y escombros, probablemente debido al mal mantenimiento que tenía la casa. Recuerdo cómo mi amiga sacó unas fotos del lugar. Decidimos regresar, pero en ese momento escuchamos claramente un llanto que al principio pensamos que era de mi amiga, ya que ella era muy sentimental sobre estos temas, pero no fue así. Nos espantamos demasiado y cuando íbamos en los últimos escalones de la escalera, ya para salir del sótano, miramos hacia atrás y pudimos ver a una señora con un vestido gigante, mirándonos fríamente, con una mirada parecida a las 1000 yardas. Jamás habíamos sentido un escalofrío de tal magnitud. Nos espantó demasiado, así que cerramos la puerta y corrimos hacia la ventana por donde entramos. Empezamos a salir uno por uno, y cuando el novio de mi amiga estaba por salir, lo tomaron del pie, como si no quisieran que saliera de la casa. Con todas nuestras fuerzas, pudimos tomarlo y salir corriendo. Se dice que esa casa sigue embrujada por todo el dolor que ha quedado encerrado en ella, y nosotros fuimos testigos de lo que vimos, y sobre todo, la leyenda de que nadie ha pasado una noche completa ahí sigue en pie. Un alma malvada. Salimos de camping mis 2 hermanos y yo, no muy lejos de casa, pero lo suficiente para disfrutar la soledad y el paisaje. Mi hermano mayor estaba recién salido del ejército y traía sus trucos para sobrevivir en la naturaleza, sistemas de caza con trampas artesanales y las famosas letrinas, que constaba de cavar un profundo hoyo en la tierra para hacer nuestras necesidades fisiológicas y así proteger el ambiente. Estábamos en esto, ya habíamos bajado más de 1 metro cuando dimos con cierto objeto extraño. Parecían unas argollas o anillos, eran 3, de un material antiguo. Junto con ellos,
un polvo entre una pequeña bolsita, pero no plástica, parecía de tela o algo así, porque se conservaba perfectamente. Guardamos esos artículos en mi mochila y seguimos con nuestra labor de camping. Nos dormimos ya tarde, pero antes de que pudiéramos dormir, sentimos un silbido fuera de nuestra carpa. Salimos a ver si era alguien perdido u otro campista de cerca que necesitara ayuda. Los tres salimos al mismo tiempo, pero no había nadie. Así pasó toda la noche. No pudimos pegar el ojo. A la noche siguiente fue peor. Se sentía como si nos fueran a arrancar la carpa del camping, y se sentía un quejido como un animal o persona herida. Al siguiente día madrugamos para regresar a casa. Llevábamos 2 noches sin dormir. No habíamos caminado 1 kilómetro cuando perdimos el camino. Los tres estábamos desorientados. El lugar donde estábamos no lo conocíamos. Se podría decir que nos transportaron a otro lugar. Dimos vueltas por el mismo lugar todo el día. Podíamos caminar en línea recta para cualquier lugar y siempre volvíamos al mismo sitio. Cuando nos envolvió de nuevo la noche, sacamos las bolsas de dormir. No queríamos armar carpas. Para nuestro asombro, estábamos en el lugar de origen donde habíamos acampado al llegar. Hicimos una fogata y nos reunimos alrededor toda la noche. Los tres podíamos ver una figura que nos vigilaba. Toda la noche estuvo al acecho. Parecía ser un indígena, por las vestimentas que le veíamos en la oscuridad. Para más terror, también se veía una especie de perro o algo así, pero menos nítido. Se podría decir que solo eran sombras. No supimos a qué hora nos logramos dormir. Cuando despertamos, todas nuestras pertenencias habían desaparecido. Solo nos quedaba lo que teníamos puesto y los sacos de dormir que los teníamos a medio poner. Recogimos todo deprisa y tomamos rumbo a casa. Nos pasó exactamente lo mismo del día anterior. Mi hermano menor soltó en llanto, diciendo que íbamos a morir. Mi hermano mayor lo animó, tanto a él como a mí, porque también yo estaba muy asustado. Cuando nos vimos perdidos, nos sentamos a esperar. No tenía sentido cansarnos de esa manera. De un momento a otro, estábamos en el lugar de origen. Mi hermano mayor fue a la letrina a hacer sus necesidades. Cuando dentro de esta pudo ver todas nuestras cosas. Cabe añadir que la letrina aún no se había usado. Sacamos todo y revisamos con paciencia. Todo estaba ahí, incluidos los objetos que encontramos al hacer la letrina. Los cogí y sin decir nada, los tiré al hueco donde nos los habíamos encontrado. Les dije a mis hermanos que taparan de nuevo. Cuando terminamos, el ambiente cambió. Todo pareció nuevo. Cogimos camino a casa y pronto llegamos a la carretera donde pasaba el autobús. Cuando llegamos a casa, contamos la historia a mis padres, incluido el abuelo, que estaba de visita. Cuando terminamos de contar, el abuelo nos dio una explicación que, aunque lógica, podía ser aterradora. Hace muchos años, esa región fue habitada por indígenas. Como era creencia entre ellos, el alma de un indio trasciende después de la muerte. Si eres bueno, tu alma va a un lugar maravilloso. Si eres malo, tu alma queda rondando en este mundo. No puede descansar en paz hasta que te arrepientas. Pero hay almas tan malvadas que no se arrepienten y por el contrario, se dedican a hacer el mal. Cuando esto sucede, un hermano, primo, padre o tío debe custodiar esa alma. Lo que hace es que cuando muere, queman el cuerpo y lo echan en bolsas de tripa de caballo. Las entierran con las pertenencias más queridas del muerto. Después de que también muere el familiar que está encargado de esa alma, su alma vigila que ésta nunca escape de donde está atada y así ya no pueda hacer el mal. Lo que ustedes hicieron fue encontrar el origen de esa alma malvada. Al quererla traer, el alma buena lo impidió. Eso es lo que vieron, el indio custodio y el alma malvada. Días después, busqué en internet esas creencias de los indígenas y efectivamente, mi abuelo estaba en lo cierto. Hay algunos que han logrado liberar esas almas malvadas y les han ocurrido muchas desgracias. Un muerto me sigue.
Lo que les estoy a punto de relatar es más que una historia, es una advertencia. Hay cosas en esta vida que están prohibidas y romper esas reglas tendrá consecuencias significativas que marcarán el resto de tus días. Por favor, presten atención a mis palabras. Les contaré un poco de mi historia. Esto tal vez será irrelevante para algunas personas, pero creo que es necesario que sepan mi historia, con todos sus detalles desde el principio hasta el fin. Me considero una persona de mente abierta y muy madura. A mi corta edad, he tenido experiencias que me han obligado a madurar rápidamente y han hecho que vea la vida desde otro punto de vista. Con lo de mente abierta, me refiero a que creo en la mayoría de las cosas que a la gente les parece tabú. Fantasmas, ovnis, viajes en el tiempo, proyecciones astrales, cosas tal vez ridículas para algunos. Pero como siempre digo, nunca hay que dejar de creer. A la edad de 9 años, mi madre falleció. Fue un golpe duro para todos, pero en especial para mí, ya que al ser hija única y con mis familiares en otros estados, no tenía nadie que me apoyara en ese momento tan difícil. Mi padre cayó en un fuerte alcoholismo, que gracias a Dios hoy ya lo superó. Así fue como a mi corta edad tuve que hacerme cargo de mi padre, de mi casa y de mi vida. Mi padre aportaba poco dinero a la casa a causa de su depresión, así que tenía que ver la manera de conseguir dinero para mis gastos en la escuela. Tuve que aprender a lavar, a cocinar, a asear mi casa. Fue un poco difícil, pero creo que eso fue lo que me definió en lo que soy ahora. Así que tuve que sacar lo bueno de lo malo y no me arrepiento de nada. Aquí es donde empieza mi verdadera historia. A partir de la muerte de mi mamá, acostumbraba a visitar su tumba en el cementerio local de mi ciudad por lo menos 2 veces al año, una en su cumpleaños y otra el día de su muerte. Confieso con cierto morbo que cuando llegaba a visitar a mi madre, me movía la curiosidad de saber que podría encontrar un fantasma en el panteón, cosa que nunca sucedió por desgracia. Como dije anteriormente, me gusta todo tipo de cosas sobrenaturales, así que siempre tengo curiosidad por ese tipo de sucesos. A veces me arrepiento de este tipo de pensamientos, porque lo que pasó ese día me dejó marcada hasta el día de hoy. Como de costumbre, fui a visitar a mi madre, limpié su tumba, le puse flores, le platiqué un poco de lo que sucedía en mi vida y otras cosas de ese tipo. Ese día el panteón estaba extrañamente vacío. No había nadie cerca de donde yo estaba. Esto me inquietó un poco, pero no le tomé importancia. Cuando terminé mi visita, apresuré a irme. Cabe señalar que el panteón está en muy malas condiciones. Hay tumbas abandonadas, sin nombre ni señales de visita, tumbas sobre otras tumbas, incluso tumbas abiertas en donde se ve el ataúd. Continuando con mi relato, estaba buscando el camino de regreso a la salida, ya que es medio complicado salir, cuando algo en el piso llamó mi atención. Junto a un árbol seco se encontraba un objeto brillante, algo antiguo y empolvado, que estaba medio enterrado. Lo tomé para saber qué era, y resultó ser un anillo. Este anillo era de oro, y con una gran piedra roja en medio. Supe inmediatamente que era antiguo, porque a mi parecer estaba pasado de moda, pero eso no impedía que el anillo fuera hermoso y lujoso. Así que me llevé el anillo conmigo. No le comenté nada de eso a mi padre, porque no quería que me lo fuera a quitar o algo parecido. Así que lo escondí recelosamente para mí. Por mi mente pasaban muchas cosas. ¿A quién le habría pertenecido el anillo? ¿Lo vendo o me lo quedo? Si lo vendiera, ¿cuánto me darían? ¿Qué haría con el dinero del anillo? En fin, el primer día pasó sin ninguna novedad. Lo curioso empezó el día siguiente. Me levanté muy temprano en la mañana para ir a buscar el anillo, donde lo había escondido. Lo limpié con ácido para que quedara como nuevo, y así se viera mucho más lujoso, y me ofrecieran más dinero en las casas de empeño. Mientras hacía eso, escuché pasos en el piso de abajo, y supuse que era mi papá, que ya se iba al trabajo. Así que bajé a despedirme, y me doy cuenta que no había nadie. Al parecer mi papá tenía rato que se había marchado. Bueno, pasé por alto ese hecho. Regresé a mi recámara. Cuando regresé, vi que el anillo ya no estaba donde lo dejé.
lo encontré debajo de mi cama, cosa que sí me pareció extraña, ya que al ser de oro, el anillo era pesado, y el viento, que por cierto no había en ese momento, no lo habría podido mover tan fácilmente. Lo que hice fue recogerlo y guardarlo. Por hoy tenía suficiente con el anillo. Esa misma noche me sentía muy extraña, me sentía con miedo, escuchaba cosas como pasos, risas, respiraciones, me sentía observada. Claro que no soy una persona miedosa, pero ese día, vaya que quería salir corriendo. Terminé durmiéndome como a las 4 de la madrugada. No descansé nada. Mis ojos estaban rojos e hinchados a causa del cansancio. De nuevo fui a buscar al anillo, donde lo había guardado, y extrañada, vi que no estaba. Pensé que a lo mejor mi papá lo había encontrado y se lo había llevado, pero mi papá seguía dormido, así que descarté esa posibilidad. Regresé a mi recámara a buscar por todo el lugar y vi que debajo de mi almohada estaba el objeto brillante. ¿Cómo rayos llegó ahí? ¿Habré dormido con el anillo debajo de mi almohada? ¿Acaso yo lo puse ahí y no lo recuerdo? Al tocar el anillo, sentí algo que no olvidaré nunca. Sentí un gran odio y una gran rabia que hizo que mi corazón saltara de mi pecho. Lo solté inmediatamente tirándolo al suelo y no me atreví a recogerlo. Lo dejé en mi cuarto y me alejé de ahí. Tenía que tomar aire fresco y buscarle lógica a lo que estaba pasando. No sé cuánto tiempo pasó desde que salí a caminar. Pudieron ser minutos u horas. Lo único que sé es que caminé tanto que llegué al centro de mi ciudad, que por cierto está lejos de mi casa, y ya eran las 3 o 4 de la tarde. En una de las calles principales de la ciudad se encuentran los típicos vendedores ambulantes, los que venden dulces, los que limpian zapatos, en fin. Pero había alguien que me llamó la atención. Era una señora de aspecto extravagante, muy guapa, por cierto. Ella no decía nada, solo observaba a la gente. Debajo de ella había un letrero que decía: «Te leo la mano, puedes conocer tu futuro». Puf, tonterías, dije yo, pero me ganó la curiosidad, así que me acerqué a ella. Le pregunté cuánto cobraba por leer la mano. Ella me respondió que dependía de lo que deparara el futuro. Entre un mejor futuro, más cobraba. Pensé, esta señora me dirá que seré presidente y me cobrará un ojo de la cara, pero aún así accedí. Mi curiosidad era más grande que cualquier otra cosa y me ayudaba a olvidar mi asunto con el anillo. Estaba impaciente por saber mi futuro. Cuando ni bien la señora tocó mi mano, me soltó y vi su cara de asombro o espanto quizás. Le pregunté qué pasaba. Lo único que hizo fue verme detenidamente y me dijo con voz baja y profunda: «Hoy no te cobraré. Regresa otro día para saber sobre tu suerte. Solo un consejo. Regresa el anillo que encontraste en el panteón». Mi asombro era evidente. ¿Cómo sabía del anillo? La mujer continuó diciéndome: «En este mundo no puede haber objeto más valioso que los que sus verdaderos dueños ya no son de este plano astral. Ese anillo perteneció a alguien que falleció hace mucho, y lo que más amaba en vida fue ese anillo por su valor material. Y no es por espantarte, pero el muerto está en tu casa, tratando de recuperar lo que es suyo, y no parará hasta obtenerlo. ¿Piensas que las cosas que están pasando están feas? Créeme, no has visto nada aún. Regresa el anillo donde lo encontraste y pídele a Dios que eso sea suficiente por haber despertado la ira de un muerto». En ese momento pensé, ¿es posible que esto me esté pasando a mí? Es decir, deseé ver algún día un fantasma, pero que un muerto, enojado por su pertenencia más valiosa, esté en tu casa queriéndote hacer daño, es otra cosa, ¿o no? Lo único que hice fue regresar a mi casa lo más rápido que pude. Entré a mi casa esperando encontrar a mi papá para explicarle todo y que me ayudara, pero no lo encontré. Solo había una nota que decía: «Regreso más tarde. Salí a caminar. No me siento bien en la casa. Siento el aire pesado y me cuesta respirar. Creo que es porque fumo mucho. Ja, ja, ja. Te dejé dinero para la comida. ¿Te quiere? Papá». Mierda. Estoy sola en esto. Bueno, tendré que acabar con esto antes de que pase a mayores. Subí a mi habitación y busqué el anillo debajo de la cama, pero esta vez al tocarlo, las cosas se pusieron serias.
Las puertas se abrían y se cerraban, se escuchaban gritos, sentía cómo me rasguñaban por todas partes. Había tanta ira en ese momento que no soporté más y me arrodillé y pedí perdón por haber tomado el anillo sin permiso. Si me tocaba morir en ese momento, quería irme con la conciencia limpia. Así que le pedí perdón a Dios por todos mis pecados. En cuanto acabé de rezar, todo se tranquilizó. Aproveché ese momento para salir corriendo con el anillo. Salí de mi casa con rumbo al panteón. Esto tenía que acabar hoy. Pero cuando me di cuenta, ya todo estaba oscuro. Eran las 8 de la noche aproximadamente. El panteón seguramente estaría cerrado. No me importó, saltaría de alguna forma. Llegué al panteón y con todo el valor que me quedaba, entré saltando el muro. Y vaya que es tétrico el panteón en la noche. Con mucha dificultad llegué al lugar donde empezó todo. Con mucha delicadeza dejé el anillo en el mismo lugar donde recuerdo haberlo encontrado y le pedí perdón al muerto nuevamente. Esperaba que me respondiera algo así como: no te preocupes, que tengas bonita vida, pero no escuché nada, solamente todo se tranquilizó. Sentí tanta paz en ese momento que sabía que todo había acabado. Extrañamente, el panteón ya no se veía tan tétrico. Quedan ustedes si me creen o no lo que viví. Solo 2 cosas quisiera pedirles. La primera, nunca le den tanta importancia a las cosas materiales. Hay veces que nos cegamos tanto con lujos materiales que nos olvidamos de las cosas sencillas y hermosas que nos da la vida a diario. Hay veces que el amor enfermizo por estas cosas superan la barrera de la vida terrenal y nos convertimos en esclavos de estos objetos. Y la otra cosa que les sugiero: nunca, y repito, nunca recojan algún objeto en el panteón. Recuerden que esa tierra ya no es de los vivos, y créeme cuando te digo que es seguro que un muerto vaya a tu casa a recuperar lo que es suyo. Y bueno, comunidad, esperamos que estos relatos les hayan gustado. Cuéntenos en los comentarios qué les parecieron. Ayúdenos compartiendo este material, ya que nos ayudarán mucho a poder seguir creando este tipo de contenido para todas y todos ustedes. Recuerden, si aún no se han suscrito, háganlo. No lo olviden, también nos pueden encontrar en TikTok, Instagram y nuestro grupo de Facebook, en el que los estaremos leyendo. Esperamos que tengan una excelente y perturbadora noche. Les mandamos un fuerte abrazo a sus amigos Sombra y Siniestro.